¿Cómo están, amigos de Zentech? Bienvenidos a la siguiente edición de su Zentech Podcast. Y hoy quiero desearles pues una feliz Navidad, que todos estén con su familia, pasándosela bien, a gusto, con la gula, la tragadera, la gastadera. Hagan todo lo que se les dé la gana, que en enero tenemos tiempo para arrepentirnos, para volver a ahorrar, para ir al gym, empezar la dieta otra vez. Y como todo siempre lo hemos hecho, continuar con el ciclo de esta hermosa vida que tenemos, señores. Y hoy, pues, con el espíritu navideño de introspección, de memorias, ¿verdad? Acordándose de que, aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando uno era pequeño, la Navidad era un momento mágico, increíble. Históricamente siempre ha sido mi momento favorito del año. Y pues les soy sincero, cuando estaba chiquito pues era más que nada por los regalos, ¿verdad? Los regalos eran una parte fundamental de por qué la Navidad era tan popular. Y pues yo que nací en enero, pues todavía tenía un poco de la maldición de que cuando naces muy cerca de Navidad, tu cumpleaños se ve afectado de alguna manera, digamos, en el aspecto de regalos. Pero pues los que sí me dan bastante pena son la gente que nace en mero Navidad, porque ahí sí la verdad es que tu cumpleaños nunca será el número uno, jamás. Entonces, señores, los que planeen tener hijos, pues ahí como que apúntenle a que su pobre hijo no nazca en Navidad. Al contrario, entre más lejos de Navidad mejor, para que se pueda sentir especial y pueda tener razón para exigirles que les regalen más cosas. Pero bueno, señores, hoy tengo un tema que es muy cercano al corazón. Como lo saben, aquí en Zentech platicamos de tecnología y el mundo de los videojuegos. Y pues ustedes como yo han de haber tenido algún momento en su vida en el que fue la primera vez que vieron un videojuego. No sé si ustedes se acuerdan, quizá pues pasó por aquí, ¿verdad? Y no lo notaron, pues no fue algo que registraron en su memoria. Yo tuve que hacer memoria, tuve que hacer un poquito de ejercicio mental para acordarme, porque pues tengo varias imágenes ahí de cuando yo era pequeño, de dónde fue la primera vez que vi un videojuego. Y haciendo bien memoria, llegué a la conclusión que el primer videojuego que yo vi fue el Intellivision. Y más específicamente fue un videojuego que se llama Math Fun. O sea, matemáticas divertidas, señores. Así es, un juego educativo. Y aunque fue un juego educativo, tuvo la capacidad de atraer y retraer toda mi atención del pequeño Carlitos, que desde ese momento su cerebro cambió para siempre y lo puso en un camino en el que los videojuegos y la tecnología iban a ser parte prominente e importante de mi vida, señores. Así de plano se las pongo. Aunque claro, también mi debate mental es que yo creo que para ese entonces yo ya había visto juegos de arcade. Entonces, yo creo que el mayor impacto que tuvo en mí fue que por fin vi uno de esos juegos en casa. Que no era mi casa, desafortunadamente. Pero las arcades pues eran algo de que tú tenías que ir a un lugar en particular, te costaban dinero. O sea, cada que querías jugar tenías que pagar. O sea, era un hobby caro. Y pues generalmente no era tuyo, ¿verdad? No podías sentir como que esta maquinita me pertenece. Entonces no era lo mismo, no era lo mismo. Entonces esto fue en casa de un primo. Un primo que pues ellos tenían un poquito de mejor situación económica, ¿verdad? Y él siempre tuvo pues the latest and the greatest. Tuvo el Nintendo antes que nadie, ¿verdad? Tuvo el Intellivision antes que nadie. Pero él era muy buena onda conmigo. De hecho, a final de cuentas, cuando él le compraron el Nintendo, me regaló su Intellivision. Así de que, pues ahí te va, órale. O sea que gracias, primo. Ahí todavía lo tengo guardado, el Intellivision. Le di un muy buen hogar, muy buen uso. Yo creo que ya no ha de funcionar. Incluso en aquel entonces batallábamos porque los controles eran notorios porque pues fallaban. Y sin embargo, un tío, ya saben que siempre hay el tío que te arregla ahí las cosas, ¿verdad? Que era mi ídolo porque yo le llevaba, oiga, tío, se me rompió el Atari, oiga, se me rompió el Intellivision. Y él sacaba sus herramientas y algo, echaba sus polvos mágicos. Y pues también eso me inspiró para un día aprender todo este tipo de cosas. Pero pues sí, el primer juego, señores, Math Fun. No fue en una Navidad, no recuerdo que haya sido así. Pero desde en ese entonces algo pasó en mí, me cautivó el poder ver estos píxeles rudimentarios en la pantalla, estos sonidos tan mágicos, ¿verdad? Entonces, no fue el Atari 2600 mi primera interacción con un juego casero, una consola casera de videojuegos. Después de jugar con el Intellivision y todos los juegos que pues tenía mi primo,
Me quedé obsesionado, pero obviamente pues vas a la casa. En mi casa yo no tenía nada de eso. O sea, les digo, teníamos un poquito ahí de problemas económicos en aquel entonces, ¿verdad? Entonces pues no, yo no podía tener acceso a este tipo de juegos. Y a causa de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y estar ahí fregando a mi pobre madre de que me comprara un Intellivision, porque era lo único que yo conocía, eventualmente, y no fue en Navidad, pero fue cerca de mi cumpleaños, o sea, fue por esas fechas. Un día yo estaba pues en casa de mis abuelos, que me encantaba pasar los domingos en casa de mis abuelos, porque era cuando toda la familia se reunía y generalmente era muy divertido. Y yo me quedaba a dormir ahí porque pues me la pasaba muy bien. Tenía amigos de la edad. En esa colonia era más fácil encontrar amigos. Y una vez que me despierto ahí de la siesta, acá todo modorro, al lado de la cama donde yo estaba una caja así abierta. Y una caja, digamos, pues de buen tamaño, digamos, unos que 40 por 40 por 40 centímetros. La caja estaba así de que se desbordaba pues de cables, de cajitas, de hasta controles extraños que yo nunca había visto. Y yo creo que ese momento no lo voy a olvidar jamás, porque fue una muy buena puntada ahí, o sea, muy buen detalle de mi mamá, pues que puso, y mi papá también, yo creo que pusieron ahí dinero y dijeron, pues ándale ya, pobre de tu hijo, ponlo para que se ponga a hacer algo de provecho, o si no de provecho, por lo menos para que no esté fregando. Y pues obviamente lo primero fue sacar todo. Para mi sorpresa, yo lo que, pues obviamente había pedido era un Intellivision, pero lo que encontré fue algo parecido a esto. O sea, si me estás viendo por YouTube, pues aquí en mi mano tengo el Atari 2600. Aunque bueno, este es el flashback, no es el verdadero 2600. Por cuestiones logísticas, esto es lo que voy a tener para mostrar el día de hoy. Y también la contraparte, pues que es aquí ahora. Te estoy mostrando el Intellivision también. El Retro Classic Game Console, ¿verdad? Que es más pequeño, con toda esta moda de los Classic Gaming Consoles que sacó Nintendo, pues ahora también tenemos el Atari Flashback y el Intellivision Flashback. Estos en mi casa, que pues en México allá todavía los tengo bien guardados. Y el Atari que me regalaron venía, o sea, sin caja, venía una caja diferente. Lo que pasa es que en México vivíamos cerca de la frontera y era muy común que todo lo que eran electrónicos era fayuca. Fayuca significa que es mercancía que se traen por carro, que no declaran. Generalmente para no declarar pues tienes que quitar las cajas para que no se vean como que son nuevas y no tengas que pagar impuestos de aduana. Entonces había mercados que le decimos las pulgas de donde yo soy. Y ahí es donde pues se vendía todo este tipo de equipo. Entonces generalmente lo que encontrabas, pues como les digo, eran cosas sin caja. Era muy común ver cosas así ya abiertas, aunque estuvieran nuevas, pero pues sin la caja. Entonces todos los juegos que me regalaron, porque eso sí, me regalaron un montón de juegos. O sea, en aquel entonces la cosa con el Atari 2600 era de que no tenías uno o dos juegos, ¿verdad? Como ahora, pues los juegos son bastante caros. En aquel entonces, generalmente el Atari lo comprabas y con una pala así, yo creo el señor ahí de la tienda agarraba así con una pala carbonera, agarraba juegos de Atari y te los echaba ahí en la caja, así como gravy en el pavo. Porque eran tan abundantes, comunes, hasta baratos. Y pues obviamente los juegos no te duraban tanto porque pues los juegos de Atari, incluso los de Intellivision, pues no tenían una historia densa, profunda, la que te fueras a perder tú ahí por horas y horas. No, o sea, eran juegos muy simples, ¿verdad? No sé, la audiencia que tenga, ¿verdad? Quienes se puedan identificar, que sean más o menos de mi edad, generación X, digamos, o los ochenteros, que les haya tocado el Atari 2600, pues podrán acordarse de la magia de esta consola. Ahora, todo lo que podemos nosotros analizar del Atari y del Intellivision nos indica que el Intellivision es una consola más poderosa tecnológicamente hablando. Es una consola de Mattel que tenía un mejor procesador gráfico. Estás hablando de que son procesadores de 150 Hz. O sea, memoria que se medía en bytes, no en kilobytes, no megabytes, o sea, bytes. O sea, yo no sé cómo es posible, genios que hacían estos juegos con tantas limitaciones de memoria, de sonido, de video. Increíble, o sea, tenías que ser un matemático, porque esto se programaba, si no fuera en machine code, tenía que ser en hexadecimal, digamos un assembler. Y este es uno de mis juegos favoritos, el que tengo aquí en mi mano, es Pitfall. O sea, si no me estás viendo por video, si estás en audio, traigo aquí a Pitfall de Activision. Activision, el legendario Activision, el que hace hoy Call of Duty.
que te cobra, que probablemente te esté cobrando microtransacciones por ver este cassette aquí por la pantalla. Sí, en sus inicios Activision tiene una historia muy padre porque ellos, en la época de Atari, ellos trabajaban obviamente para hacer juegos para Atari, pero en aquel entonces la ley no era como hoy, o sea, no estaba tan establecida. Muchos, pues, los lawmakers, la gente que se encarga de hacer las leyes, pues no estaban enterados, probablemente ni siquiera interesados en tecnología, no le entendían. Incluso el día de hoy se ve que las leyes siempre van atrás tratando de alcanzar los avances de la tecnología. Entonces imagínense en aquel entonces. Entonces en aquel entonces Atari no estaba obligado a dar crédito a los nombres de los desarrolladores, cosa que hoy en día pues es fundamental. Entonces tú jugabas un juego, lo terminabas y todo, pero pues no sabías quién lo programó, quién lo diseñó, quién hizo el sonido, nada de eso. Porque pues la política de Atari era de que no, es que todos somos iguales. O sea, el programador es tan importante como el barrendero que limpia aquí la oficina y la señora que hace el lonche para que nos trae los chescos. Todos somos parejos, entonces nadie va a traer el nombre puesto en el juego. Obviamente hubo pues desarrolladores que no les parecía, ellos querían porque, o sea, si tú tienes una compañía de videojuegos y quieres contratar gente, pues en aquel entonces no había internet, obviamente. Entonces, si tú ves el nombre de los programadores, pues ya tienes de perdido una pista de por dónde buscar para irlos a tratar de contratar y que se vengan acá contigo y ofrecerles algo. Pero en aquel entonces, pues yo creo que Atari esa era verdaderamente su tirada, su estrategia de tenerlos en secreto para que nadie viniera y se los robara. A final de cuentas, se unieron los mejores programadores de Atari, digamos los mejores porque es que se notó que su trabajo era el más sobresaliente y decidieron, ¿saben qué? Nos largamos de Atari, vamos a hacer nuestra propia compañía de videojuegos, se va a llamar Activision y ahí sí vamos a darle pues crédito a donde crédito merece. En aquel entonces Atari no tenía manera de bloquear desarrolladores independientes para que hicieran juegos para el Atari 2600. Eso empezó ya con el Nintendo, porque el Nintendo desarrolló un chip para bloquear juegos que no estuvieran certificados por Nintendo. Entonces, si tú tenías tu compañía desarrolladora y querías hacer juegos para venderlos que corrían en Nintendo, tenías que primero con Nintendo obtener estos chips, estos permisos, obviamente una lana. Entonces, Nintendo vino a cambiar eso en la industria, pero esto no existía en Atari. Entonces, eso fue también un problema para Atari, porque entonces ya todos y su tía y su esposa y su perro hicieron juegos para Atari, juegos pésimos. O sea, con todo y que, o sea, el Atari no nomás porque pues fueran juegos primitivos, sino dentro del Atari es muy conocido de que hay juegos muy buenos, excepcionales, o sea, para los niveles y estándares que había, y juegos patéticos. O sea, había todo el rango ahí que te puedas imaginar. Y no había ningún control de calidad. El problema también era de que ni siquiera había tantas revistas. Pues entonces para tú decidir si comprar un juego o no, ya sea o porque viste que un amigo lo tenía y te gustó, o por el arte en la caja, si dices, mira, como que se ve padre ahí, pues vamos a comprarlo. Claro que muchas veces tú llegabas a tu casa, ponías el juego y no se veía absolutamente para nada a como se veía en la caja. O sea, en la caja tuve esta escena épica del guerrero y con la espada y la heroína y todo. Llegabas a tu casa y eran cuadritos, píxeles, sonidos randoms, o sea, que ni siquiera hacían sentido después de leer el manual. Entonces, ese fue un problema y eso fue una de las causas, se sabe a día de hoy, de que la sobreabundancia de malos juegos de Atari causó un crash en la industria de los videojuegos. Tan malo, porque ya la gente estaba de que es que ya no voy a comprar videojuegos porque la mayoría están basura, no sé si van a estar buenos, no los puedo regresar. Entonces, eso hizo que la industria cayera tanto que muchos pensaron que nunca se iba a recuperar, que los videojuegos iban a quedar olvidados y que iba a ser nomás un capítulo bizarro en la historia de la humanidad. Y como les digo, no fue sino hasta Nintendo, a principios de los 80s, que pues llegó a Estados Unidos con su nueva tecnología. O sea, Nintendo tuvo que peluqueársela bastante porque nadie quería vender su consola al principio, ni Toys R Us, ni Walmart, ni nada. Porque decían, no, es que los videojuegos no se venden, o sea, ya el mercado muerto, o sea, nadie quiere esta cosa. Pero Nintendo, pues, qué bueno que perseveró. Y pues con esta tecnología también, para bien o para mal, pues ellos tenían control de calidad sobre los juegos. Y pues obviamente los juegos estaban años luz de distancia de lo que era el Atari. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en Atari e Intellivision. O sea, Nintendo ya como que es otra generación, es otra era. Que también
todo el mundo nos hemos de acordar la primera vez que vimos un juego de Nintendo. Si viste, fue Mario Bros. O Duck Hunt o Zelda, ¿verdad? O los tres, como yo. Entonces, el Atari era mágico en el sentido de que era simple, muy simple. Aquí tengo el control. O sea, tú ves este control, inmediatamente, intuitivamente sabes qué tienes que hacer. O sea, sobre todo si ya habías jugado juegos de arcade, que pues como les digo, obviamente yo creo que sí, ya les había tocado de perdido ver la pantalla, el joystick, los botones, o sea, lo que tenías que hacer. Y como nomás tenías un botón, también para bien o para mal, pues los juegos te permitían un rango de actividades pues muy limitados. Pero como les digo, había juegazos. Pues yo me acuerdo, mis juegos favoritos eran Asteroids, que es un juego pues muy simple, pero es adictivo. El Vanguard, que era un juego de navecitas. Grand Prix, un juego de carreras, también de Activision. No se diga Pitfall, que yo creo que era el juego que tenía pues como más historia. Te podías imaginar más parte de ese juego, ¿verdad? El Jungle Hunt. El de Indiana Jones, que es el primer juego en Atari, que no sé si haya más. No creo que si hay más. Que podías terminar. Se llama Indiana Jones y el Arca Perdida. Yo ese juego, o sea, me movía, hacía algunas cosas, no entendía qué estaba sucediendo. Hasta que jugué en la casa de un amigo y su hermano mayor vino. No, yo sé qué hacer. Se puso a jugar. Siguió una serie de secuencias y pasos que tenían como que no parecían tener ni razón, ni lógica, ni nada. Y a final de cuentas se encuentra el Arca Perdida. Y resulta es que tenías que ir primero a la tienda, comprar una granada, abrir una pared, sacar un compás, para enseñarte el camino, pararte en cierto lugar, a la salida del sol, la sombra hace un ángulo que abre una cosa así súper rebuscada. Y que dices tú, bueno, pues es que los videojuegos así son. O sea, hoy, o quizá desde el Nintendo en adelante, pero en la época del Atari, o sea, eso estaba demasiado ambicioso. Y más ambicioso era porque simplemente las gráficas no daban para tanto. O sea, yo creo que también una parte mágica del Atari 2600 fue que tu imaginación hacía las veces de lo que las gráficas y el sonido no podía hacer. Entonces, como pues cuando eres niño, tu imaginación está vivísima al 10,000%. Entonces, yo soñaba con estos juegos. Yo creo que también cuando juegas algo, estás muy metido en algo por horas, si te vas a dormir, tu cerebro como que se queda en ese ciclo. Yo soñaba con Pitfall. O sea, yo soñaba con correr arriba de los cocodrilos y agarrarme de las lianas y encontrar tesoros. O sea, o Jungle Hunt, o pilotear navecitas en Defender y salvar a la gente. O sea, con todo y que estos juegos eran píxeles burdos, sonidos primitivos, así, sonidos de chipsets muy, pues, limitados, la imaginación no lo era. Y yo creo que por eso también la nostalgia a estas alturas entra, porque tú te acuerdas a como tú lo viste. Quizá no somos tan objetivos como quisiéramos serlos, y te imaginas el juego, lo que te hizo sentir, ¿verdad? Kangaroo, a mí me encantaba Kangaroo porque ese juego lo jugaba con mis hermanas y nos reíamos muchos de los changuitos y que cómo el canguro se caía o que se agachaba. O sea, Burger Time también muy divertido, porque algunos de estos juegos de Atari podías jugarlo de 2 personas al mismo tiempo, que también se me hace una proeza. También había juegos bizarrísimos como el Double Dragon, que era para 2 jugadores y que pues que es injugable, ¿verdad? Pero tiene su lugar en la historia también. Entonces, esto vino en mi casa de perdido a revolucionar la manera en que nosotros pues nos entreteníamos. O sea, yo y mis hermanas jugábamos bastante, pues, principalmente yo. Y después, pues, a los meses o a los años, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo pasó, pues digo, mi primo vino y me regaló el Intellivision, porque él, obviamente, ya tenía en aquel entonces el Nintendo. O sea, él, su papá, ellos iban al otro lado, a Estados Unidos, y pues allá, obviamente, tenían todo más rápido, o sea, al día de lanzamiento, se lo traían, y pues nadie más tenía esos juegos ahí en la cuadra o en la familia. Entonces, pues, ir a su casa era muy divertido, porque fue donde yo por primera vez... Mi primer juego de Nintendo que vi fue el The Legend of Zelda, con todo y el cartucho dorado y legendario, que pues obviamente al día de hoy, y digo que es mi juego favorito, y por eso hice el esfuerzo de tener el cartucho de prueba amarillo, que lo tengo ahí como que la joya de mi colección, que es yo creo que el juego que más dinero me ha costado, porque es el juego que marcó yo creo más mi carrera, mi pasión, ¿verdad? Mi pasión, mi hobby por los videojuegos.
Y esos juegos ya, los juegos de Nintendo ya tenían historia, o sea, ya te podías meter más, o sea, horas y horas. O sea, había los RPGs, hasta el Final Fantasy. Entonces ya era otro boleto. Ya era, ahora sí esos juegos son más memorables, ya han envejecido mejor que los de Atari, honestamente. Porque los de Atari, les digo, si no los jugaste en aquel entonces de niño y tu imaginación no formó parte de la historia y del gameplay, pues quizá lo veas hoy y te digas, ay, ¿qué es esto? No, por Dios, no, quítamelo, quítamelo. ¿Y cómo? O sea, la gente en aquel entonces, ¿a qué le veía? No entiendo. Y honestamente te puedo entender por qué. Porque los ves hoy y la verdad es que pues no hay mucho que ver por el aspecto técnico. Simplemente era el aspecto revolucionario. Y también pues que era toda una actividad conectarlo, ¿verdad? Porque como niño pues tenías que usar la televisión que nadie quisiera o andarte moviendo de cuarto en cuarto. Me lo llevaba yo a casa de mis abuelos porque, como les digo, ahí no estaban mis amigos. Todos ellos venían a jugar ahí. Mi abuelo nomás tenía una televisión de blanco y negro. Entonces tenía que usar un adaptador. Y teníamos el adaptador ese de los cuernitos y que cambiaba. O sea, era un circo. Pero yo creo que eso también nos ayudó a entender cómo funcionaba la tecnología del audio y del video. O sea, yo tuve que abrir mi Atari varias veces para tratar pues de limpiarlo y todo cuando se me descomponía. Y hablando de descomponer, pues el que se descomponía más era el Intellivision. Pero no tanto el Intellivision. Para mí, los controles. Y aquí, pues, si me estás viendo en YouTube, aquí tengo el control del Intellivision. Que si han visto el Angry Video Game Nerd, que les dice, "This is a gamepad, not a phone. What were they thinking?" Ese canijo. Y sí, estos controles, la verdad es que tú lo comparas al del Atari y pues se ve completamente diferente. Sí parece un teléfono digital. Entonces cuando tú lo tienes en tus manos de niño, o sea, el Atari trae un botón, este trae 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 botones más el pad, el círculo, que en vez del D-pad pues era un círculo. Entonces obviamente ese es otro nivel de control, pero también es tanto que es muy confuso, tanto así que la mayoría de los juegos venían con estos como que cobertores para el control. Y al momento de que tú lo metías aquí al control, es un overlay que pues trae ahora indicaciones de para qué sirve cada botón. Entonces esto te ayudaba muchísimo para navegar los juegos, porque si no era ensayo y error, y el clásico sonido de error en el Intellivision, papá, era lo único que ibas a estar escuchando. Este que tengo yo aquí, el Minotaur, que lo tengo en físico, que aquí se los puedo enseñar. Este era un juegazo. Yo creo que es el juego que más he jugado en Intellivision y es el juego que de perdido una vez al año lo juego. Y no fue sino hasta que yo tenía unos 25 años de que lo pude terminar. Lo pude terminar porque pude tener acceso al manual y entender cómo funcionaba el sistema de armas y de poderes y de fuerza espiritual y fuerza física y armadura. Era un juego increíblemente ambicioso. O sea, este juego tiene dos nombres, Minotaur, y también se le conoce como Advanced Dungeons and Dragons Treasure of Tarmin. Y este juego viene incluido en el retro de Intellivision, pero se conoce como Minotaur. Y de hecho este juego yo creo un día lo voy a conseguir con todo y caja nada más porque me encanta. Este juego es muy ambicioso también visualmente porque era un juego en el que tú estás como FPS, First Person View, no Shooter View, FPV. Y tú vas por corredores, pasillos. Entonces tienes el efecto en tercera dimensión. Vas navegando los pasillos, así como el Wolfenstein, pero mucho antes. Y en cada piso, o sea, tú tienes que ir bajando, descendiendo. En cada piso tú encuentras armas, tú encuentras enemigos, tú encuentras armaduras, anillos, libros mágicos. Y tú empiezas casi creo que encuerado. O sea, totalmente vulnerable. Y tienes que tener pues paciencia, tienes que tener un poco de suerte y mucha estrategia. O sea, el chiste es llegar hasta mero abajo del laberinto y pelearte pues con el Minotauro, que yo pensaba que era Avenger, porque yo había visto las caricaturas de los Dungeons and Dragons. Y detrás de él, ya que lo matas, había un icono que era un tesoro, pero yo pensaba que era una casa. Porque, o sea, como les digo, la imaginación era muy importante en estos juegos porque los píxeles no daban abasto para ilustrar correctamente lo que querían representar. Entonces, en mi cabeza yo pensaba que era el juego basado en la caricatura de los Dungeons and Dragons, en los que los caracteres principales quieren, pues, vencer a Avenger y regresar a su casa. Y yo pensaba que era más o menos lo mismo, porque era calabozos y dragones.
Pero bueno, el caso era que en vez de la casa era un tesoro. Tenías que llegar hasta abajo a encontrar un tesoro, pero para llegar hasta abajo tenías que lidiar con demonios muy fuertes. Y lo más interesante es que incluso en el nivel de mero abajo en tu mapa, porque tenías un mapa que era algo también revolucionario, podías seguir descendiendo. O sea, había niveles de dificultad. El nivel de dificultad más bajo tenía 3 pisos y luego había 5 pisos, de 7, de 12 creo que era el más difícil. Pero tú podías seguir descendiendo hasta el piso 256. Y los monstruos seguían aumentando en dificultad. O sea, eran cuenta como un diablo, un crawler, un dungeon crawler. Hasta ahorita lo voy como que pensando de que es cierto. O sea, porque vas encontrando armaduras, vas encontrando dinero, vas encontrando armas, enemigos más fuertes y no es tanto de que quieres acabarlo, o sea, llegar al final del juego, sino quieres hacerte fuerte. Fuerte de tal manera de que dominas todos los niveles, ¿verdad? O sea, ya incluso los enemigos que te aniquilaban de un golpe antes, ya te hacen los mandados. Incluso hasta el Minotauro puede ser. Y resulta que el Minotauro ni siquiera es el jefe, o sea, el enemigo más fuerte. Hay otros enemigos más fuertes que viven incluso todavía más abajo que el mapa. Entonces este juego te daba muchísimo replay value y es algo pues extraño para en aquel entonces. O sea, ese juego a mí me voló la cabeza desde aquel entonces. Nunca lo pude terminar de chiquito más que en el nivel más fácil. Lo terminé con un amigo porque los dos podíamos controlar las cosas. Uno controlaba el monito y el otro controlaba el inventario. Y lo terminamos, vencimos a Avenger, le voy a decir. Regresamos a casa y ese día, Miguel Ángel, si me estás viendo, no se nos va a olvidar, señores. Esas experiencias que nos dejó de niño jugando colectivamente en la comodidad de tu casa fue algo nuevo y honestamente no necesitabas más para entretenerte. Claro que entre más te dan la tecnología, o sea, tienes el Nintendo y ahora es tu normal. Super Nintendo y es tu normal. O sea, nunca tenemos saciedad, ¿verdad? Por eso entiendo la gente que creció pues en estas épocas y nunca le tocó jugar estos juegos, pues quizá digan, es que es pura nostalgia, los juegos tan pésimos, terribles, cómo se entretenían, pero pues es que se los puedo voltear, o sea, niños que nazcan dentro de 20 años se van a burlar de lo que ustedes están jugando el día de hoy. O sea, su VR y todos, el Red Dead Redemption 2 y todo ese tipo de cosas, se van a reír de ustedes. Ya les va a tocar, ahí les dice el abuelo Carlos. Aquí tengo otro Burger Time, que les digo, estaba para Atari e Intellivision, justo como Pitfall. Excelente juego, muy divertido. O sea, todo se valía en una época dorada en la que cualquier idea podía ser transformada en videojuego. Ideas malas también, como las de E.T., que es entre E.T. y el juego de Pac-Man destruyeron lo que fue la industria de los videojuegos en el 83. Pero afortunadamente vino Super Mario a salvarnos a todos y gracias a eso pues hoy tenemos una industria de videojuegos que es más fuerte y más redituable que la industria del cine, que la industria de la televisión, que la industria de libros, o sea, cualquier otra industria de entretenimiento hace menos dinero que la industria de los videojuegos. Y es una de las razones por las que ya nos toman en serio, como en mi otro podcast que le digo que los geeks estamos dominando el mundo, pues es que los geeks producen mucho dinero al día de hoy. Geeks y tecnología casi creo que rigen y gobiernan el mundo y el universo próximamente. Entonces, pues sí, señores, mi historia con mi Atari y mi Intellivision, que fueron mis dos primeras consolas, mucho antes de que yo tuviera acceso al Nintendo, aunque también tuve el handheld, el Game & Watch, que nunca fueron míos, eran de que en el recreo alguien traía uno de esos jueguitos, o los del Atari, del Game Watch también, los que eran realmente un reloj. Increíble, señores. O sea, el de estar en el recreo jugando los Tiger handheld era increíble para mí, jugar Robocop. Y hoy en día los niños están jugando Skyrim y todos estos juegos, Doom, en sus manos también en el recreo. O sea, es increíble lo lejos que ha venido la tecnología, pero pues sí, ya son casi 35 años, casi 40 años desde que el primer videojuego salió a la luz. Relevante, ¿verdad? Entonces el Atari 2600 siempre va a tener un lugar importante en la historia de, yo digo, de la humanidad, porque pues a los humanos nos gusta el entretenimiento y entre ellos están los videojuegos. Y el Intellivision, aunque fue un rival, digamos, más fuerte tecnológicamente hablando, no tuvo el carisma y, digamos, el marketing y pues la suerte que tuvo el Atari. Entonces pues quedó un poco más en el olvido. Sin embargo, hay muy buenas joyas del Intellivision que les recomiendo se consigan. El Flashback está baratón, no está muy caro. Tanto de Intellivision
como de Atari. Si no quieren, porque si se pueden conseguir el original, pues va a estar difícil porque va a fallar. Ya son consolas viejísimas, necesitan una televisión, un convertidor. O sea, si les interesa y les apasiona, adelante, excelente. Pero si no, y como quiera quieren jugar esos juegos, ya sean emúlenlos o compren estos y ya se pueden sentir un poquito más con la conciencia tranquila, no se van a arrepentir de perdido para que un ejercicio cultural en la historia de esta industria tan bonita que tenemos. Bueno, señores, por ahí la vamos a dejar el día de hoy. Espero que les hayan gustado. Pásensela bien y bonito en Navidad. Ojalá que les regalen muchos videojuegos. Si les regalan juegos a sus hijos, si tienen hijos, quizá ellos lo recuerden para siempre, como yo un día que me desperté a mitad de la noche y tuve que bajar a escondidas porque quería ver si Santa Claus me había traído el Mario Paint. Y lo abrí tantito y vi que era Mario Paint. Casi me desmayé de la emoción, pero tuve que cerrarlo porque todos estaban dormidos todavía. Regresar a la cama y esperar a que todos se levantaran. Claro que no pude regresar a dormir, pero es un momento que recuerdo con mucho amor y mucho cariño porque pues eran épocas inocentes allá, ¿verdad? Con estos juegos tan bonitos, el Mario Paint que era de Super Nintendo y pues que me ayudó a mí a desarrollar mi creatividad. Entonces, papás, regálenle juegos a sus niños, métanse a jugar con ellos, como les digo, es cool, los mantiene jóvenes y alegres, entonces altamente recomendado. Y este es Carlos para Centec. Nos vemos en la siguiente edición. Feliz Navidad, felices fiestas y feliz Año Nuevo. Nos vemos la próxima vez. Saludos, buena suerte.